¿Qué tal amigos? Aquí estamos en un nuevo video. Esta vez es sobre esta Epiphone tipo Les Paul Special. Esta es una guitarra que tengo hace bastante tiempo y no había hecho ningún tipo de review ni nada. Y en este momento quería hacérselo. Resulta que tiene ciertas modificaciones. En este caso le puse lo que sería un nut o cejuela. En este caso de titanio, signo, supuestamente. Y el otro cambio que tiene es que... Y eso sí lo doy. Sí, realmente no tiene otro cambio. Bueno, eso se lo cambié ahí, porque sería solamente visual. Y más que eso no tiene otro arreglo en sí en la guitarra. Resulta que esta guitarra en sí le voy a dar lo que sería mis impresiones como tal y lo que llevo tocando con ella. Esta guitarra nunca se le han cambiado las cuerdas, de hecho. Tiene bastante tiempo. La verdad es que no toco muy seguido lo que sería esta guitarra. Así que está prácticamente como nueva. Quiero decir primero que todo ciertos aspectos que serían en cuanto a visual. La verdad es que me gusta bastante. Tiene este acabado tipo mate o salinado. O sea, no es brilloso, no se refleja. Lo cual a mí me gusta bastante en sí porque las marcas de las manos, los dedos, etcétera, no se ven, literalmente. Me gusta bastante porque tiene como ese acabado tipo con poros. No sé si se aprecia aquí. La verdad es que es muy bonita. En cuanto a lo que sería diseño, podemos ver que tiene lo que sería esto. Esta parte de acá no tiene ningún tipo de forma, de biselado esta madera en sí, lo cual sería como para esta parte. Entonces puede llegar a ser un poco molesto si es que no están acostumbrados. Tampoco tiene lo que sería para el brazo acá, en esta zona, para apoyarla, para apoyar lo que sería el antebrazo en esta zona. Y puede parecer incómodo, pero la verdad es que a mí en mi caso no me molesta. La verdad es que en este caso, si yo coloco esto así y esto súper así, la verdad es que ni se siente la presión en lo que sería el brazo. Como digo, tampoco he estado mucho tiempo así como tocando muchas horas con esta guitarra. No sé. Las cuerdas todavía parecen nuevas. No suenan realmente así tan nuevas, pero en aspecto sí están, para que se hagan una idea que realmente no lo usa mucho. Y lo que quiero decirle es como otro aspecto ahora ya en cuanto a comodidad. Bueno, aparte de esto, es lo que sería el mástil como tal. Como pueden ver, el mástil en sí es del mismo color prácticamente de la guitarra, lo cual lo hace ver bastante bien. En cuanto a comodidad del mástil, obviamente más grueso, se siente más redonda esta zona, sí. Se siente como más aparatosa en comparación a Ibanez o similar, o alguna Schecter, ese tipo. Se siente que es más como más robusta la guitarra. Y a mí en lo personal no me molesta. Creo que estoy muy acostumbrado ya a muchas guitarras, sí, de distinto tipo. Y en sí yo no siento así como que, oh, no puedo tocar con esta guitarra, ¿no? En un principio a lo mejor puede ser que se les dificulte si es que están como comenzando, que la encuentre como menos rápida, pero la verdad es que a mí no se siente así como difícil de tocar. O sea, siento un poquito como que la velocidad mermase un poco, pero la verdad es que es inapreciable y la encuentro súper cómoda. En este momento estoy lo que sería haciendo esto mediante lo que sería un plugin. En este caso es el Bias.
Y le voy a desactivar el reverb para que se escuche más crudo el sonido. En lo que sería agudos, la verdad es que suena bien. En lo que es... Bueno, a mí siempre me interesa más que todo en vez de los agudos, y como fijarme, porque la verdad es que son pocas las guitarras que suenan mal en la zona aguda. En sí, tendría que ser súper como delgado, estruendoso, lo que sería esa zona. Pero lo que generalmente me suelo fijar en la zona grave, que es donde pecan últimamente todas las guitarras, de hecho. En este caso, el sonido de esta guitarra, estando en lo que sería las cápsulas de stock y todo, encuentro que suena bastante como filoso. Pero no deja de tener como ese sonido grave en sí, y como ese grave medioso. Porque hay otras guitarras que son como una bola de graves, en este caso está como contenido el sonido. Como la guitarra en sí no lo usaba tanto, pero igual las cuerdas como que no son de calidad, que son como las de stock, prácticamente. En este caso no suenan brillantes. No tiene como ese twang en sí, como que podría tener a lo mejor de high gain, si tiene otras guitarras. Pero la verdad es que suena bastante como bien, el sonido súper contenido en lo que sería distorsión. Y me agrada el sonido, pero le falta ese sonido más twang, que posiblemente cambie al momento en que le coloque otro tipo de cuerdas. Espero que así sea. Y la verdad es que me agrada bastante, de hecho. Y en sí la guitarra me gusta bastante lo que sería, como le decía, el sonido, me falta ese tono. Y fuera de eso, la verdad es que no tengo ningún pero. En cuanto a lo que sería la parte electrónica en sí, solamente tiene un potenciómetro. ¿Cierto? Suena bastante bien. El potenciómetro agudo yo siempre lo tengo al máximo, en este caso todavía está activo, porque generalmente se lo saco. O le corto el cable. La verdad es que nunca me ha gustado sin el tono al máximo. En cuanto al golpeteo de la uñeta o de la púa, en este calibre de cuerda que sería como el estándar, la verdad es que no tengo idea de qué cuerdas son. Deben ser unos 4610, creo. Bueno, en sí, el golpeteo de la uñeta suena bastante bien. Capta bastante bien lo que sería las cazuelas, todo lo que sería eso.